Quiero en esta mañana hablar acerca de uno de los tantos personajes que en la Escritura encontramos. Y bueno, en la palabra vemos que estas cosas están escritas para enseñarnos, amonestarnos, para instruirnos. Y encontramos que en la Escritura muestra las cosas buenas que hicieron estas personas que caminaban con Dios, que creían o creen en el Señor. En ese momento creían, por supuesto, ya están con el Señor. Y cosas buenas que hacían y también cosas no tan buenas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de los errores de ellos y no los cometamos, ¿verdad? Para que nosotros veamos la advertencia. Y quiero acerca de un hombre que fue rey en Judá. No muchos saben acerca de él. En 2 de Crónicas, capítulo 19, verso 1 al 3, habla del rey Josafat. El rey fue un rey de Judá, como dije, y bueno, la Escritura nos habla, en el capítulo 19, 20 y 21, vamos a ver algunas cosas que destacaron su vida. Y dice que el rey Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente, el profeta Jehú, hijo de Hanani, hijo del rey Josafat. Dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. O sea, por cosas que él hacía que no agradaban al Señor. Pero no se queda allí. Pero, y cuando hay un pero en la Escritura, preste atención, pero se han hallado en ti buenas cosas. Buenas cosas. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón. Y ahí está, ¿no? Somos seres imperfectos. Hacemos algunas cosas bien, ojalá que sean más las que hacemos bien que las que no hacemos bien. ¿Amén? Ay, me gustó más. Porque eso procuramos, calificar, procuramos perfeccionarnos en el Señor, ¿no? Dice, pero has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y eso es lo importante, por eso es tan necesario congregarse, para disponer el corazón para buscar a Dios. Y puse como título a este mensaje, cuida tu comunión con Dios. Porque vamos a ver algunas cosas importantísimas que tienen que ver con ese cuidado, ¿no? Josafat significa Yavet juzga, o sea, Jehová juzga, Dios juzga. Ese es el significado de su nombre. Por ejemplo, mi nombre significa amado de Dios. No sé si sabía que David significa, algunos lo saben, otros no, amado de Dios. Y así, los nombres bíblicos tienen significado y los no bíblicos también, ¿no? Y bueno, de repente marca un poco el perfil de esa vida, el destino de esa vida, si fue realmente instruido. Y doy gracias a Dios porque tuve una madre que amaba a Dios y procuraba que yo me acercara a Dios. Y eso fue importantísimo. Por eso es importante lo que hacemos aquí, que usted traiga a sus hijos, a sus nietos, sus sobrinos a la reunión. Bueno, este rey Josafat fue un gran administrador, cosas que hacía bien. Era un buen administrador, era un hombre piadoso, reorganizó el poder judicial, ya vamos a ver algunos versículos que hablan sobre eso, y estuvo 25 años en el poder. 25 años reinando a Judá. Y bueno, había una destacada relación con Dios y eso le jugaba a favor. Porque no basta solo con desear hacer el bien, sino nutrirnos del bien, nutrirnos de la palabra del Señor, de la presencia de Dios, para que recibir uno
paz y saber que está cumpliendo con el propósito, porque ustedes y yo somos vidas con propósito. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros y quiere usarnos para su gloria. Por eso decía, ¿cuántas personas desparramó amor esta semana? Los bendijo. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para poder bendecir a otros. Porque Él, por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 4, dice que ayudaba a la gente a acercarse a Dios. ¿Qué es lo que tu pastor te aconseja siempre? Sos un instrumento en las manos de Dios para que otros se acerquen a Dios. Y dice que de esta manera, versículo 4, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, son lugares geográficos, dice, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué hacía? Se preocupaba, se ocupaba y no era una persona desocupada, era una persona muy ocupada con un cargo, el máximo cargo era el rey, y estaba organizando todo lo que era, como dije, la administración, el poder judicial, etcétera, pero se tomaba tiempo, porque uno a veces cuando dice el pastor, hermano, ocupe un tiempo para buscar a Dios, ocupe un tiempo para servir a Dios. Y bueno, ponemos, ¿no es cierto?, nuestros a veces corazones en eso y nos esforzamos en hacerlo. Pero otras veces, o muchos, ponen excusas, no puedo, no tengo tiempo, que el trabajo, que estoy muy ocupado, que la casa, que los hijos, que esto y aquello. Pero si nos proponemos en el corazón metas, yo creo que las podemos lograr, y más si son para Dios, ¿no? Bueno, este hombre, Josafat, se propuso ayudar a la gente, por más contraocupado que estaba, y dedicaba tiempo en hablar con la gente, en ministrarle a la gente, en enseñarle la palabra de Dios. En el versículo 5 al 7 dice que puso jueces ahí cuando organizó el Poder Judicial, y ustedes saben que en la antigüedad los jueces eran los que gobernaban, era el gobierno teocrático, el gobierno de Dios, enseñaban las leyes de Dios, juzgaban a las personas y les hacían saber lo que agradaba y desagradaba al Señor. Hoy tenemos, ¿no es cierto?, el Poder Judicial secular, y por eso oramos a Dios para que los gobiernos, tanto el presidente como los ministros, todo su gabinete y todos los que están en eminencia, que están en el poder, nuestro gobernador de la provincia, todos los que están en la política, en el poder, puedan ser hombres y mujeres que se acerquen a Dios para que podamos vivir, dice ahí Timoteo, en una forma quieta y reposada, tranquilos, ¿no es cierto?, sin demasiados problemas, violencia en la calle, seguridad, etcétera, todo lo bueno que pueda suceder en una ciudad o en un país. Él los puso, pero también los controló. No solo los puso en el poder, sino que los controlaba. Dice entonces, y puso jueces, versículos 5 al 7. Yo voy salteando, yo le pido como deber a usted que lea en casa tranquilo y tranquila todo el capítulo 19, 20, 21, para entender todo. Yo fui salteando versículos por cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. Las decisiones que ustedes toman, no las toman como ustedes propias, sino en nombre de Dios y en lugar de Dios. Dice, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Dios, el temor de Jehová. Que ellos tenían que tener temor de Dios para hacer las cosas bien, ser justos y no injustos, y cada caso juzgarlo con sabiduría. Mirad lo que hacéis, le dice, porque con Jehová, nuestro Dios,
no hay injusticia. Dios es un Dios justo. Ni acepción de persona. Dios es un Dios de justicia, no hace acepción de persona. Y dice, ni admisión de cohecho. ¿Sabe qué significa eso? Coima. No deberían ser coimados o sobornados. Coima o soborno es el cohecho, ¿no? Y ellos tendrían que, con justicia y no ser sobornados por nada, ni hacer diferencia con nadie, sino con justicia. También puso en el orden espiritual los levitas y los sacerdotes. Ordenó allí, quitó los lugares de idolatría, pero ya vamos a ver que lo hizo parcialmente eso, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, eso es el versículo 10. No sé si lo están teniendo ahí, versículo 10. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, yo pensaba, y lo indagué un poquito, eran cuando había asesinatos o violencia donde la persona agredía a otra, ¿no? Violencia de género, etc. Dice, entre ley y precepto, estatutos y decretos, los amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. Entonces los sacerdotes, los jueces iban a ordenar un poco todo lo más bien secular, ¿no es cierto? Y también tocaban la parte espiritual, pero la tarea más espiritual era de los levitas, de los sacerdotes, organizar a esa gente, así como él se ocupaba y preocupaba en que la gente se acercara a Dios y hacerlos acercar a Dios, hacía que tanto los jueces, los sacerdotes, los levitas, todos también cumplieran la misma tarea. Y haciendo toda esa tarea de gobernación, de ordenación, ¿no es cierto?, sacando parte de la idolatría, haciendo que las cosas funcionen y bien y como Dios le agrada, uno podría decir, si estoy haciendo las cosas como Dios le agrada, ¿por qué me vienen los problemas y las dificultades? Porque a él le vino como nos vino a nosotros. En el capítulo 20 comienza diciendo en el versículo 1 que mientras él estaba ordenando y haciendo las cosas y tratando de hacerlo mejor y con excelencia y portarse bien, le vinieron problemas. Dice que vinieron a hacerle la guerra. Dice, pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Las que él estaba haciendo, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y esto nosotros lo entendemos porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. En ese momento era contra sangre y carne porque eran ejércitos, conquistas, guerras físicas, ¿no? Con espada, con arco, con flecha, con lanza, con escudo, cuerpo a cuerpo. Pero la iglesia no está desarrollando una lucha contra otra persona. Nuestro enemigo no es ese vecino molesto, no es esa persona que tal vez es familiar, puede ser pareja o cualquiera sea el vínculo, que a lo mejor no hay paz y es molesto, hay violencia, etcétera. No es contra aquel que te cruzó el auto, te chocó, o te hizo un daño, ese vecino que es molesto. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los espíritus que manejan la vida de esas personas. Porque así como el Espíritu Santo maneja nuestra vida y los ángeles de Dios nos bendicen y nos acompañan para hacer el bien, hay gente que está en el reino de las tinieblas y hace el mal y lamentablemente espíritus pueden oprimir y usar a esas personas y hasta espíritus poseer a personas y actuar a través de esas personas. Pero es todo un tema para verlo en otro momento, ¿no? Pero así como
las personas de bien son influenciadas por espíritus del bien y por el Espíritu Santo, las personas de mal son influenciadas por espíritus malignos y por Satanás mismo. En este caso era una confrontación física, ¿no? El ejército los superaba por miles y miles y miles de efectivos. Es como si un ejército de 10.000 tiene que luchar contra uno de 100.000. No habla las cantidades, pero dicen que los superaban muchísimo en cantidad. Entonces usted va a ir leyendo en el capítulo 20, ¿y qué pasó? Josafat empezó con las rodillas, ¿no es cierto? Y todo Judá dice, no somos nada ante estos ejércitos que eran varios, unidos, reyes unidos contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que vos y yo tenemos que hacer cuando vienen dificultades a nuestra vida, problemas, enfermedades, necesidades económicas, espirituales, cualquiera sea, orar a Dios con ayuno y unirse con la familia. Acá se unió con todo el pueblo. Dice que Josafat convocó a oración y ayuno a toda la nación. Qué bueno sería que nuestro presidente un día nos convoque a todo el país a ayunar, a orar por alguna necesidad, por algún problema, por ejemplo el económico, que están luchando para tratar de solucionarlo, ¿no? Se unieron, y dice así, versículos 5 y 6 del capítulo 20. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá en Jerusalén y de Jerusalén, en la casa de Dios. ¿Dónde los congregó? A la casa de Dios. Porque es el cuartel general, porque es el lugar donde recibimos fuerza, recibimos palabra de Dios, recibimos el Espíritu Santo. En la casa de Dios, delante del atrio nuevo. Me llamó la atención, ¿por qué mencionará el Espíritu Santo acá el atrio nuevo? Bueno, porque saben que tiene un sentido espiritual. Nosotros tenemos que edificar nuestro altar y renovar nuestra relación cada día. Nuestra relación con Dios debe ser nueva, así como la bendición de Dios es nueva cada mañana. Nuestra devoción tiene que ser cada día presentarnos delante de la presencia de Dios. Y el rey lo hizo así y con todo el pueblo delante del atrio nuevo y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Él oraba y le preguntaba a Dios, intercedía, ayunando, clamando, buscando a Dios. Y cuando uno hace eso, Dios no se queda quieto, Dios no se queda tranquilo, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y ese clamor puede ser un minuto, puede ser horas, puede ser días, no sé el tiempo, Dios lo sabe. Pero lo importante es que sé cuál es el resultado de la comunión, de la oración, de la humillación delante de la presencia del Señor. Y allí se humillaron, buscaron al Señor y Dios habla con ellos. Y les dice, saltamos al versículo 14, les dice que les va a dar la victoria. Qué impresionante. Y qué paso de obediencia y de fe ellos dieron, porque tenían que creer a lo que Dios les dice, lo mismo que nosotros, creer lo que el Señor nos dice, su palabra es fiel y verdadera y se cumple y no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito, dice el Señor. En el versículo 14 le dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Estaban clamando, buscando, desesperados, con temores, pero vino el Espíritu del Señor. Por eso cuando nosotros nos unimos aquí a buscar a Dios, estamos adorando, alabando, el Espíritu de Dios viene, la presencia del Señor viene. Y Dios nos habla, Dios nos toca, Dios nos restaura, nos bendice. Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él en medio de la reunión y dijo, oíd Judá y todo, y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis.
Decile al que está a tu lado, no temas. Hay cosas que resolver. Hay cosas que resolver. Hay cosas que Dios nos tiene que dar la victoria. Hay cosas que Dios tiene que hacer un milagro. Porque acá tenía que hacer un milagro y grande el Señor. No temas. Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando uno confía, cuando uno cree, cuando uno se aferra a las promesas de Dios, cuando uno le cree a Dios, porque eso es fe, es más que creer en Dios, es creerle a Dios, el Señor dice, yo soy tu papá, deja que se la arreglen conmigo. No es tuya la batalla ni la guerra, es de Dios. Se convierte en ya la guerra de Dios, porque el que te toca a vos toca a la niña de su ojo. Y nadie le mete a Dios el dedo en sus ojos. Nadie toca a la niña de su ojo. Nadie va a poder contradecir lo que Dios determina, lo que Dios dice. Y Dios se ha determinado darnos el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temas, manada pequeña. No temas. Ellos estaban empequeñecidos ahí, si sirve la palabra. O estaban amedrentados, estaban tan desprovistos de todo. Porque decía, estos nos avasallan y nos destruyen. Pero el Señor les dice, voy a librarlos, mía es la batalla, y no solo que los libra, sino que los bendice, porque fíjense en qué pasa. Librados y prosperados, puse a estos versículos que usted después recuerde, lea todo el capítulo de corrido y va a entender perfectamente, y creo que lo está entendiendo también. El 20, 24 al 26 dice... Y luego que vino Judá a la torre del desierto, porque Dios les dice, ustedes vayan, porque la batalla está ganada, yo les doy la victoria, y le creyeron a Dios. Entonces fueron, vinieron a la torre del desierto y miraron hacia la multitud de los ejércitos que los iban a destruir a ellos, miraron a la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. No sé cómo, pero Dios los confundió y se mataron entre ellos, entre compañeros. Usted lo va a leer, está explícito en el pasaje. Va a leer que entre ellos se pelearon y se mataron y no quedó ni uno. Dice, ninguno escapó. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Por eso les dije que Dios los libró y los prosperó, los bendijo, les proveyó. Hallaron muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Cuando Dios bendice, bendice. Tanta bendición era que estuvieron 3 días consecutivos juntando el botín, juntando las riquezas. Mire, dice, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Cuando Dios bendice, bendice. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, que significa bendición. El mismo pasaje lo dice, porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, porque hasta hoy Beraca es bendición. Impresionante, 25 años gobernando, 25 años ordenando, pero no se deshizo de toda la idolatría y de algunas cosas. Jesús habló de las pequeñas zorras que comen las raíces, a pequeñas cosas que permitimos y que eso nos contamina.
nos puede llevar al fracaso, nos puede llevar a la ruina, a la destrucción. Porque Josafat hizo muchas cosas bien, pero no todas bien, y permitió que un poco de levadura leudara toda la masa, como dice Jesús, ¿no? Como dice la palabra. Un poquito de pecado que no le damos mucha importancia puede llegar a contaminarnos y a destruirnos. Empezó bien, podríamos decir, pero terminó mal. Cosas que lo arruinaron. Permitió que continúe la idolatría, o sea, sacó lugares. ¿Y qué es la idolatría? Todo aquello que ocupa el primer lugar. Y yo te digo a vos, y nosotros que entendemos que no aceptamos la idolatría, ni adoramos, solamente adoramos a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo Jesús a Satanás, ¿no es cierto? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero la idolatría puede ser un familiar, un ser querido. ¿Cuándo se convierte algo en idolatría? Cuando ocupa el primer lugar, el lugar de Dios. Esas cosas que pueden llegar a alejarnos del Señor, ¿no? Un bien material, una actividad como puede ser el trabajo. Hay gente que trabaja, vive para trabajar, y no es así. No hay que vivir para trabajar, sino hay que trabajar para vivir, ¿sí? Que es diferente. Bueno, y así como eso puede ser un bien material, un ser querido, lo que ocupa el primer lugar se convierte en idolatría. Y si no nos despojamos de eso, si no amamos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, el alma, la mente, las fuerzas, y permitimos algunas cosas que se introduzcan, pueden llegar a arruinarnos. Bueno, dice el versículo 33, 20 y 33, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Al principio dice que derribó los lugares altos, pero no todos. Pues el pueblo aún no había enderezado su corazón. Había gente que aunque Josafat quería y él mismo fue perjudicado por esto, dice, no habían enderezado su corazón al Dios de sus padres. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está rendido 100% al Señor? Examinémonos a nosotros mismos y pensemos, Señor, soy todo tuyo, hermana, decirle, soy todo tuya, Señor. Una de las cosas que lo llenó a la ruina que rescaté de este estudio en la palabra del Señor es tener amistades que no convienen. Y terminó haciendo lo que Dios no quería, Josafat, que estaba haciendo lo que Dios quería en muchas cosas. Fíjate lo que dice el verso 35 y 37 del mismo capítulo 20. Pasadas estas cosas, o sea, la guerra, el motín y todo lo que la vida cotidiana que venían viviendo, experiencias con Dios, porque la liberación que Dios les hizo y el premio que Dios les dio, milagroso, porque ellos no movieron un dedo, ni empuñaron una espada, ni una lanza, y Dios derribó a todos sus enemigos. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, era dado al pecado, era dado a vivir lejos de Dios, era dado a la desobediencia. Por eso rescaté en esto tener amistades que no convienen. Trabó amistad con Ocosías, este rey que era dado a la impiedad, e hizo con él, en vez de que Ocosías hiciera lo que Josafat hacía, Josafat hizo lo que hacía Ocosías, al revés. Dice, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Meresa, profetizó contra Josafat
y dijo: Josafat, te has salido del camino, Josafat, estás errando, Josafat, no estás haciendo lo que el Señor quiere. Profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. O sea que todo lo que venía haciendo perdía ese crédito, esa bendición, esas cosas que fue construyendo. Y a veces, ¿cuánto cuesta construir una relación con Dios, llegar a un punto espiritual? Meses, años, y de repente la Biblia dice que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice: todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas que desagradan al Señor. Con eso está diciendo: podés hacer lo que se te da la gana, todo me es lícito, pero no todo lo que se te da la gana te conviene, porque hay cosas que están fuera del propósito y de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia. Entonces dice que el Señor iba a destruir, y bueno, las naves se rompieron, destruyeron y no pudieron ir a Tarsis. Si hacemos mal las cosas y las alianzas, si no hacemos lo que Dios nos dice y nos aliamos con gente equivocada, no nos va a ir tan bien. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo y Belial? Belial de Satanás, el diablo. Es uno de los nombres que se usa para el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este tema es discutido, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas vidas se han arruinado cuando se han apartado del Señor y con malas juntas? Mi madre tenía un dicho, dice: la mala junta te tira al pozo, nos decía siempre. Nosotros 5 hijos varones, cuidado, no hagas esto, no hagas aquello, vení acá, cuidado. Esto no es de discriminación, no discriminamos a nadie, no queremos ni vamos a discriminar a nadie, sino cuidarnos de no caer en errores. Porque lo que no bendice, destruye, lo que no edifica, destruye. Y hay un dicho popular, ¿no es cierto?, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque ¿qué comunión puede haber la luz con las tinieblas? Lo dice claramente. Entonces, cuidemos nuestra relación, cuidemos con quién nos aliamos, con quién hacemos amistades, porque si nos unimos en yugo desigual, o termina haciendo lo que nosotros somos, o nosotros terminamos haciendo lo que ellos son. Jeremías 15:19, así le pasó a Josafat. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. A veces, esto no solo se aplica a la conversión del principio, cuando, bueno, no conocemos al Señor, tenemos que... No, sino si te convirtieres de esa relación, de esa amistad, de esa situación, porque tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo sabe, porque se dialoga diferente. Con una persona que no tiene a Cristo en su corazón se dialoga diferente, se piensa diferente, se actúa diferente. Entonces, cuidemos.
Si te convirtieres, ¿qué es conversión? 180 grados. Me convierto a lo que Dios pide y dice y no a lo que mi corazón o sentimiento. A veces hay gente que cuando involucra los sentimientos, a veces en las uniones que se hacen en las parejas, ¿no es cierto? Cuando son yugo desigual, no piensan, bueno, somos todos diferentes, ¿no? No quiere decir que tienen que pensar todo como yo pienso hacer, no, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. Tiene que haber compatibilidad, tiene que haber principios iguales o compatibles, tiene que haber comunión, tiene que haber unidad de pensamiento, tiene que haber luz. Porque si hay tinieblas, no va a prosperar esa relación. Dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Restaurar, y delante de mí estarás. Cuando uno hace lo que Dios quiere, ¿qué hacemos en nuestra relación con gente que no conoce al Señor? Procurar ayudarlos, bendecirlos y acercarlos a Dios. Pero cuidado que no nos arrastren, ¿eh? Porque los sentidos pueden llegar a ser extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo cuando descuidamos la oración, descuidamos la comunión con la palabra, o nuestro corazón es engañoso, engañoso es el corazón y perverso. La naturaleza humana está caída y puede llegar a hacer que sintamos algo que no está correcto con la luz y la palabra. Dice, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, lo bueno, serás, dice, como mi boca. Y acá está la clave, conviértanse en ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Amamos, queremos, bendecimos a aquellas personas que no están en el camino del Señor, pero queremos acercarlos a Dios. Queremos que ellos aprendan de nosotros, que podamos bendecirlos y que podamos atarlos con cuerdas de amor al reino de Dios. Así dice la palabra, ¿no? Y bueno, llegó el fin de Josafat. Allí termina diciendo en el 21:1, y durmió Josafat. Se terminó la tarea. La vida es muy corta, se pasa muy rápido, es esta, es la única. No hay otra, hablando de la vida física, ¿no? Porque tenemos toda una eternidad, somos eternos. Y que el Señor nos libre y nos ayude. Algunos detalles importantísimos que muestra aquí es no dejar nada que ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Cuidado con quien nos aliamos, nos unimos. Dios nos muestra estas cosas buenas y también las malas que hicieron, porque Él te ama. Él te ama. ¿Y no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo, así dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. O almas adúlteras, fuerte, ¿no? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Habla del adulterio espiritual porque la iglesia es la novia, es la esposa de Cristo. Y no se puede coquetear con las cosas de este mundo. Cristo nos libró, nos rescató, nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos dio una nueva vida. Y somos para Él. Por eso dice, ¿o no sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Te quiere solo para Él. Solo para Él. Que el Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones.
nosotros, como dije hoy en un momento, aprendamos de los errores de otros para no hacer lo mismo. Cerrá tus ojos, pedirle al Espíritu Santo que te dé la fuerza, la sabiduría, la fortaleza, la bendición para bendecir a aquel que lo necesita, aquel que... También que Dios lo ama, ¿eh? Dios no hace acepción de personas, Dios ama. Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Querido Espíritu Santo, ayúdanos a ser la luz y la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, a huir como hizo José. Huyó del pecado, huyó de aquello que podía ofenderte, que podía, Señor, arruinar la vida de él. Que nosotros huyamos de aquellas cosas que nos quieren apartar, que nos quieren enfriar, que nos quieren, Señor, hacer daño. Que en las relaciones interpersonales, aquellos que no tienen al Señor, que nosotros, Señor, podamos tener la sabiduría y la gracia de que se conviertan a nosotros, porque convirtiéndose a nosotros, se convierten a Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Y este mundo será mejor, Señor. Tú quieres salvar a la mayor cantidad de personas, porque no vino Jesús a este mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Señor, ayúdanos a ser cada día más eficientes e instrumentos en tus manos para bendecir a otros. En el nombre